¿Qué pasa cuando un cristiano ya no abre la Biblia para formar su conciencia, sino justificar su ideología? ¿Qué pasa cuando defendemos más rápido a un partido político que la verdad del Evangelio? ¿Qué pasa cuando la derecha, la izquierda, las redes sociales, los medios de comunicación y los políticos empiezan a disipularnos más que la palabra de Dios? Muchos hoy creen que están siguiendo a Dios, pero en realidad están siendo disipulados por el algoritmo, por el miedo político, por narrativas diseñadas para controlar su voto. Hoy como médico y como creyente quiero hacer un diagnóstico espiritual urgente. ¿Está tu conciencia secuestrada? Vamos a analizar los síntomas, revisar los estudios de laboratorio y sobre todo encontrar el tratamiento bíblico para recuperar una mente gobernada por Cristo. Vamos al método clínico. Como médico, cuando un paciente llega a mi consulta, yo no receto al azar. Primero, escucho los síntomas. Después, examino. Luego, si es necesario, ordeno estudios, establezco un diagnóstico y finalmente doy un tratamiento. Hoy quiero aplicar ese mismo rigor, no al cuerpo físico, sino a la salud de nuestra fe. Porque muchos cristianos presentan síntomas de una enfermedad silenciosa, una conciencia secuestrada por narrativas políticas. Y antes de que alguien me malinterprete, quiero aclarar algo importante. Participar en política no es pecado. Tener preferencias políticas no es pecado. Votar no es pecado. Al contrario, el cristiano debe participar en la vida pública con responsabilidad. Debemos defender la vida, debemos defender la familia, debemos defender la libertad religiosa, debemos defender la dignidad humana, debemos defender la verdad. Y debemos reconocer que gran parte de la base moral de Occidente fue profundamente influenciada por el cristianismo. Eso es una realidad. Pero una cosa es participar con una conciencia bíblica y otra muy diferente es permitir que una narrativa política se siente en el trono que solo le pertenece a Cristo. Ahí comienza la patología. Síntoma número 1. La ceguera de la tribu. El primer síntoma es la incapacidad de corregir al propio bando. Cuando todo lo que hace mi lado lo justifico y todo lo que hace el otro lado lo condeno. Si mi partido miente, lo llamo estrategia. Si el otro partido miente, lo llamo corrupción. Si mi líder falla, digo, bueno, pero al menos defiende mis valores. Pero si el otro líder falla, entonces pido juicio, condena y fuego del cielo. Eso es un síntoma peligroso, porque la Biblia no nos llamó a proteger tribus políticas. La Biblia nos llamó a caminar en la verdad. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que el pecado no tiene color político. Está en la izquierda, está en la derecha, está en el gobernante, está en el ciudadano, está en el conservador, está en el progresista, está en el religioso. Y dolorosamente también está en nosotros. Por eso, si una narrativa te convence de que el mal está solamente afuera, en el otro partido, en el otro grupo, en el otro bando, esa narrativa ya te alejó del Evangelio. Porque el Evangelio comienza con arrepentimiento, no con propaganda. Síntoma número 2. El miedo como motor. Las narrativas políticas se alimentan de tu cortisol. Viven del miedo. Miedo a perder el país. Miedo a perder la cultura. Miedo a perder la libertad. Miedo al progresista. Miedo al conservador. Miedo al inmigrante. Miedo al socialista. Miedo al otro. Miedo al capitalismo. Y claro, hay preocupaciones legítimas. Hay ataques reales de la libertad religiosa. Hay ideologías que chocan directamente con la Biblia. Hay sectores que han querido sacar la fe cristiana del espacio público. Hay visiones del ser humano, del cuerpo, de la sexualidad, de la vida y de la familia que chocan con la revelación bíblica. Eso hay que decirlo con claridad. Pero una cosa es tener discernimiento y otra cosa es vivir gobernando por el miedo. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si tu defensa de valores te roba el amor, te roba el dominio propio, te llena de odio, ansiedad, burla o desprecio, tienes que hacerte una pregunta seria. ¿Esto viene del Espíritu Santo o viene del algoritmo? Porque no todo lo que dice defender valores cristianos está formando carácter cristiano. Síntoma número 3. El uso de Dios como muletilla. Aquí tenemos que hablar claro. Muchos políticos hablan de Dios, de familia, de patria, de libertad y de valores tradicionales, porque saben que ese lenguaje abre la puerta emocional del voto cristiano. Saben que si dicen ciertas palabras, muchos creyentes bajan la guardia. Pero Jesús no dijo, por sus eslóganes los conoceréis. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que no basta con que un político diga Dios, no basta con que digan familia, no basta con que diga libertad religiosa.
No basta con que se tome una foto con líderes cristianos. La pregunta es, ¿hay integridad? ¿Hay humanidad? ¿Hay justicia real? ¿Hay verdad? ¿Hay carácter? ¿Hay defensa real de la vida? ¿Hay protección real de la libertad religiosa? ¿Hay respeto por la dignidad humana? La fe no puede convertirse en accesorio de campaña. La cruz no puede ser decoración política. Y el nombre de Cristo no puede ser usado para manipular conciencias. Cuando permitimos eso, estamos entrando en una forma de idolatría. Vamos a los estudios de laboratorio. Número 1. Los datos de la confusión. Como médico, cuando veo síntomas, muchas veces ordeno laboratorios. Pues miremos algunos análisis de sangre de este problema. Pew Research Center reportó que entre los votantes evangélicos blancos en los Estados Unidos, el 85% se identifica o se inclina hacia el Partido Republicano. Pero entre los protestantes hispanos, el panorama es mucho más dividido. 49% se identifica o se inclina republicano y 45% demócrata. ¿Qué nos dice esto? Que la relación entre fe y política no se vive igual en todos los grupos cristianos y que muchas veces nuestra convicción política no viene solamente de la Biblia, también puede venir de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra experiencia migratoria, de nuestra familia, de nuestra clase social, de los medios que consumimos, de las heridas que cargamos y del grupo al que pertenecemos. Por eso hay que tener cuidado. Cuando la iglesia deja de formar discípulos y empieza a formar militantes, el púlpito pierde su poder profético, porque ya no confronta el pecado, solo confronta al enemigo político. Vamos al diagnóstico diferencial. Occidente versus el reino. Es decir, distinguir condiciones que pueden parecer similares, pero no son lo mismo. Y aquí necesitamos una distinción clave. Una cosa es reconocer la base moral cristiana de Occidente. Otra cosa es confundir a una nación, una cultura o un partido con el reino de Dios. Reconocer la influencia del cristianismo en Occidente no es malo. Al contrario, es históricamente honesto y es importante. Sería un error negar que el cristianismo ha influenciado profundamente la dignidad humana, la libertad de conciencia, la visión de la familia, la caridad, la educación, la ley, la moral y la idea de que cada ser humano tiene valor delante de Dios. Eso se debe conocer, eso se debe enseñar y eso se debe defender. Pero una cosa es defender esa herencia y otra cosa es idolatrar una nación. La bandera puede representar una historia, claro, pero la bandera no es la cruz. Una nación puede recibir bendiciones de principios bíblicos, pero una nación no es el reino de Dios. Un líder político puede defender causas correctas, pero ningún líder político es el Mesías. El Mesías ya vino. Su nombre es Jesucristo. Juan 18:36 dice, mi reino no es de este mundo. Eso no significa que el reino de Dios no tenga impacto en este mundo. Claro que lo tiene. Pero significa que el reino de Dios no se somete a los métodos, ídolos y ambiciones de este mundo. Estudio de laboratorio número 2. La trampa del nacionalismo. Otro dato importante tiene que ver con el llamado nacionalismo cristiano. Pew Research Center reportó en el 2026 que en el 59% de los adultos en los Estados Unidos decía haber escuchado al menos algo sobre este término. Y PRRI reportó que los evangélicos blancos con el 67% y los protestantes hispanos con el 54% son los dos grupos religiosos principales donde una mayoría cae en la categoría de simpatía o adhesión a ideas asociadas al nacionalismo cristiano. Ahora, esto hay que decirlo con cuidado. No todo cristiano conservador es nacionalista cristiano. No toda persona que cree en la Biblia debe influenciar la vida pública, quiere imponer una teocracia. Y tampoco debemos permitir que sectores seculares usen ese término para demonizar injustamente a creyentes que simplemente tienen convicciones morales fuertes. Pero sí existe una tentación real, mezclar a Cristo con nostalgia cultural, mezclar a Cristo con poder político, mezclar a Cristo con bandera, mezclar a Cristo con partido. Y cuando eso ocurre, el mensaje se contamina. Porque el reino de Dios es de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Es más grande que cualquier frontera, más grande que cualquier bandera, más grande que cualquier partido, más grande que cualquier imperio. Vamos al tratamiento, desmantelando la narrativa. Entonces, ¿cómo nos curamos? Aquí está la prescripción. Primero, dosis diaria de la escritura antes de consumir opinión política. No uses la Biblia solo para corregir al otro. Deja que la Biblia te confronte a ti. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso incluye mis pensamientos, mis intenciones, mis miedos, mis prejuicios y mis lealtades políticas. Segundo, evalúa por frutos.
No te dejes impresionar por discursos, no te dejes impresionar por fotos, no te dejes impresionar por frases religiosas. Busca integridad, busca verdad, busca humildad, busca justicia, busca carácter, busca frutos. Tercero, distingue principios de lealtades. La defensa de la vida es un principio bíblico. La familia es un principio bíblico. La libertad religiosa es un principio bíblico. La dignidad humana es un principio bíblico. La verdad es un principio bíblico. La justicia es un principio bíblico. Pero un partido es una herramienta imperfecta. No es tu salvador. No es tu iglesia. No es tu evangelio. No seas esclavo de ningún logo. Cuarto, haz ayuno de redes. Si después de consumir contenido político estás lleno de ira, ansiedad, miedo, burla y desprecio, desconéctate. El algoritmo no fue diseñado para santificarte, fue diseñado para retenerte. Y muchas veces te retiene manipulando tu miedo. Quinto, lee más allá de los titulares. El cristiano no puede vivir alimentándose solamente de comentaristas, de clips, titulares y propaganda. Tenemos que leer, tenemos que estudiar, buscar buenos libros de historia, teología, ética cristiana, filosofía política y pensamiento bíblico. Porque una mente sin formación bíblica es una mente vulnerable a la manipulación política. Y sexto, ora por los gobernantes, incluso por los que no te gustan. Eso también es bíblico. Orar por un líder no significa aprobar todo lo que hace, significa reconocer que Dios sigue siendo soberano aun cuando el poder humano parece desordenado. Termino con una pregunta de examen. ¿Tu voto, tus opiniones y tus emociones están siendo formadas por Cristo o por una narrativa diseñada para controlarte? No te estoy pidiendo que te retires de la política, te estoy pidiendo que no la idolatres. Participa, vota, defiende la vida, defiende la familia, defiende la libertad religiosa, defiende la verdad, pero no vendas tu conciencia, no entregues tu mente al algoritmo, no confundas el partido con la iglesia, no confundas la bandera con la cruz, no confundas un líder político con el Mesías. Cristo no vino a ser mascota de ningún partido. Cristo no vino a bendecir nuestras narrativas. Cristo no vino a confirmar nuestros prejuicios. Y cuando Cristo reina, Él gobierna mi voto, gobierna mi boca, gobierna mis redes sociales, gobierna mis emociones, gobierna mi manera de consumir noticias, gobierna mi manera de ver al que piensa diferente y gobierna mi conciencia. Porque al final no rendiremos cuentas a la derecha, no rendiremos cuentas ante la izquierda, no rendiremos cuentas ante un partido, rendiremos cuentas ante Cristo. Y ese Cristo no se llama ideología, no se llama propaganda, no se llama cultura. Su nombre es Jesucristo. Si este diagnóstico te hizo reflexionar, suscríbete y comparte este video. Necesitamos más cristianos con una fe que piensa y menos creyentes con una conciencia secuestrada. ¿Cuál de estos síntomas has notado más en tu entorno? Te leo en los comentarios. Y recuerda, aquí no venimos a calmar conciencias dormidas, venimos a despertarlas.